Bienvenidos a este análisis. Hoy nos centramos en la interpretación de los mercados tras conocer el viernes un dato de empleo en Estados Unidos, más débil de lo esperado, con solo 22.000 nuevos puestos y una tasa de paro que sube al 4,3%. La pregunta clave que surge es, ¿estamos ante un escenario favorable? Eso que llaman ricitos de oro, o sea, una economía ni muy caliente ni muy fría, impulsado por la expectativa de que la Reserva Federal baje los tipos. ¿O es esta debilidad una señal de alarma sobre el crecimiento económico que justifica la cautela vista al cierre? Todo esto, claro, basado en datos e informes del 5 de septiembre de 2025. Yo defenderé que la esperada ayuda de la política monetaria es el factor principal y positivo. Y yo, en cambio, argumentaré que la preocupación por la salud real de la economía pesa más y explica mejor, la prudencia con la que cerraron las bolsas el viernes. A ver, desde mi perspectiva, este dato de empleo tan flojo prácticamente asegura, o casi asegura, un recorte de tipos de la Fed en su próxima reunión de septiembre. De hecho, así lo indican las probabilidades del mercado que recoge la herramienta CME FedWatch. Y esto ya ha tenido consecuencias: un dólar más débil y menores rendimientos de la deuda pública. Para mí, esto es un viento de cola evidente para activos de más riesgo, como las acciones tecnológicas o de crecimiento. Hemos visto cómo el euro-USD rompía niveles técnicos importantes al alza y cómo Bitcoin se mantenía bastante estable sobre los $102.000. Ambos son sensibles, claro, a los tipos y al dólar. Además, no olvidemos que en Europa la inflación parece contenida, 2,1% general, 2,3% subyacente, lo que da margen al Banco Central Europeo para no endurecer su política, apoyando también a ciertas acciones europeas. El cierre mixto del viernes, con esas ligeras caídas tras los máximos alcanzados previamente en los futuros, yo lo interpreto más como una recogida de beneficios. La señal de fondo es el apoyo monetario que se espera. El escenario más probable para mí es ese ricitos de oro, aunque, con cierta vigilancia. Entiendo esa lectura, pero mi enfoque es distinto. Un dato de creación de empleo tan bajo, apenas 22.000 puestos, y con la tasa de paro escalando al 4,3%, su nivel más alto en casi 4 años, es una señal preocupante sobre la economía real. Y la reacción del mercado, no fue tan claramente positiva como podría parecer a primera vista. Sí, los contratos de futuros sobre índices marcaron récords, es verdad, pero eso fue antes de conocerse el dato. Sin embargo, los índices principales al contado, los que reflejan la negociación real del día, como el S&P 500 y el Dow Jones, cerraron en negativo el viernes, con caídas del 0,3% y 0,5% respectivamente. Para mí, esto muestra una inquietud real por el crecimiento, ese cuidado con la economía que está haciendo de contrapeso al optimismo por los posibles recortes de tipos. Fiarse solo de la Fed ignora que podríamos estar ante una desaceleración más seria. Y ojo, la subida del euro-USD depende mucho de que la inflación en Estados Unidos no dé un susto la semana que viene. Y Bitcoin sigue sin poder superar claramente esa barrera de los $11.400, lo que denota, falta de convicción. Comprendo el punto sobre el cierre negativo de los índices al contado, sí. No obstante, la reacción inicial al alza de los futuros y ciertos niveles técnicos clave, como esa zona potencial de compra en el S&P 500 si los rendimientos de la deuda siguen bajos, sugieren que hay una resistencia de fondo en el mercado. Y esa resistencia se apoya precisamente en la expectativa de una política monetaria más favorable que este dato de empleo parece confirmar. El mensaje del mercado podría ser: de acuerdo, la economía flaquea un poco, pero la Fed actuará. Yo lo veo desde otra perspectiva. Para mí, el cierre negativo de los índices al contado tiene más peso que el movimiento previo de los futuros. Refleja que los inversores están sopesando activamente el riesgo de que la economía se frene más de la cuenta. Es la típica tensión. La mala noticia económica puede ser buena para la política monetaria, sí, pero no hay que olvidar la causa de fondo. El mercado puede celebrar tipos más bajos, vale, pero no puede ignorar por completo que la razón es un enfriamiento económico quizá más rápido de lo deseado. Pero la alta probabilidad de un recorte de tipos por parte de la Fed, ya descontada por el mercado, se convierte ahora en el principal catalizador, ¿no? Crea un entorno que, en principio, es favorable para los activos de riesgo, incluso con este dato de empleo débil.
la anticipación de la actuación de la Fed, domina el relato actual. Es un argumento sólido, sí, pero ¿has tenido en cuenta que los recortes de tipos motivados por datos económicos malos no siempre son una buena noticia para la bolsa a medio plazo? Sobre todo si esa debilidad económica se confirma o incluso se agudiza más adelante. La idea de que malas noticias económicas son buenas noticias para el mercado, bueno, tiene sus límites. Si la economía entra de verdad en una desaceleración importante, los recortes de tipos podrían no ser suficientes para compensar la caída de los beneficios empresariales o el deterioro general de la confianza. En cuanto a las señales de otros activos, insisto en que la ruptura al alza del euro-dólar y la estabilidad de Bitcoin cerca de los $112,000 son coherentes con un mayor apetito por el riesgo, favorecido por un dólar más débil, y la expectativa de tipos bajos. Son activos que se benefician directamente de este escenario. Sí, pero con matices importantes. Como decía antes, el recorrido del euro-USD depende mucho de que la inflación americana no sorprenda al alza la próxima semana. Eso podría dar la vuelta al dólar rápidamente. Y Bitcoin, aunque estable, no ha logrado romper de forma convincente esos $1.400 que muchos ven como nivel clave para confirmar una tendencia alcista. Además, no pasemos por alto que en Europa el análisis del índice Stoxx 600 seguía sugiriendo cierta preferencia por empresas de calidad y sectores más defensivos, lo cual es en sí mismo una señal de cautela por parte de los inversores. No es un risk-on total. Destaca cómo el dato de empleo refuerza la expectativa de una Reserva Federal más dispuesta a bajar tipos. Esto, a su vez, da soporte a activos sensibles a los tipos y al dólar, como las acciones tecnológicas, el euro frente al dólar y, potencialmente, Bitcoin. Aunque hay que vigilar de cerca los indicadores de crecimiento, está claro, la perspectiva de la política monetaria parece ser el factor dominante ahora mismo. Los próximos datos, sobre todo la inflación, serán decisivos. Por mi parte, creo que esta conversación ilustra que interpretar datos económicos débiles nunca es simple, vamos. Las señales contradictorias del mercado, futuros optimistas antes del dato, cierre al contado negativo después, y la preocupación de fondo por el crecimiento que el propio dato de empleo refleja, no deberían subestimarse, por mucho que se espere la ayuda de la Fed. El análisis continuo de los próximos indicadores es fundamental para navegar este entorno complejo. Ambos coincidimos, eso sí, en que el material da pie a diferentes lecturas, y que estar atentos a lo que venga será clave. ¿Y si te dijera que no estás sola en esto? Que existe un lugar donde no te juzgan, te entienden. Un espacio hecho para mujeres reales, mujeres que sienten mucho, que dan todo y que a veces se olvidan de sí mismas. Bienvenida a Academia Loto. Aquí no hay promesas vacías ni fórmulas mágicas. Hay cursos online, breves, potentes y accesibles, para que empieces a sanar desde hoy, desde ti, desde casa. Cursos como Bienestar en Acción, Autodefensa emocional para gente buena, Biohackeo emocional, Nutrición consciente, Desbloquea tus mañanas, por solo 13,99 € cada uno, porque cuidarte no debería ser un lujo, debería ser el punto de partida. Entra ahora en academialoto.com y síguenos en academia-loto.